Yo identifico a Forum y me identifico con una frase de Bolsanet que habla de que únicamente ganas cuando ayudas a otros a ganar. ¿Cuál es la ambición que tienen los equipos hacia adelante? Cada una de las personas, ¿cuál es su propósito? Y eso moviliza a todo el mundo, cambia el status quo, que es bien importante. Lo importante es pensar en grande, empezar pequeño y escalar rápido. Enseñar es lo que más nos nutre, y poder estar en una comunidad en donde enseñamos y aprendemos enriquece bastante nuestra función. Eu sinto que em Sexual Forum é um ambiente que se vive esse ecológico conceito, não se vive a seguridade que você pode falar do que funciona e do que não funciona. Yo creo que una de las cosas que busco compartido es cómo, compartiendo experiencias, simplificamos las cosas. Yo al principio pensaba que iba a ser una pérdida de tiempo. Esa es la realidad para que tú veas. Pero la verdad es que una vez que estás adentro te das cuenta que la simbiosis que eso genera y el círculo virtuoso que hay entre todas las personas de la comunidad es bastante valioso. La verdad es que no se van a arrepentir. Es una comunidad muy bonita en la que podemos compartir buenas prácticas, en las que aprendemos constantemente, en las que nos permite ampliar nuestro networking y aprender de otras industrias y otras comunidades. Siempre pertenecer te enriquece, ¿no? Y yo creo que finalmente se trata de hacer comunidad. Nos puede ayudar mucho a poder compartir muchas cosas, desde la parte social, de negocio, y de hecho pues hacer esos lazos que finalmente te puedes generar una amistad. Yo creo que es importante generar espacio. A veces nos enfrascamos solos a tratar de afrontar dilemas, problemas que se presentan cuando ya otros han pasado por eso y tienen la experiencia como para poder aportarnos. Finalmente es una invitación a experimentar, a atreverse a lanzar cosas, ideas, proyectos, no arrepentirse de haberlo hecho. Sobre todo por la cantidad de gente súper profesional, súper talentosa que hemos podido conocer de diferentes ámbitos, de diferentes industrias. Y aparte de la relación profesional, también han salido relaciones de amistad. Eso la verdad que tiene un valor porque tenemos algo en común. CXO Forum es una comunidad espectacular. Para mim, Sexual Forum é oportunidade. Yo le diría a Forum gracias por permitirnos ser parte de esta comunidad de grandes profesionales y amigos. En estos años en CXO Forum el mayor valor que encontré en la comunidad fue la posibilidad de vincularme con diversos colegas y poder compartir prácticas, problemáticas en un ambiente de cuidado y de confianza que más de una vez me han ayudado a inspirarme en resolver distintas problemáticas de mi negocio actual. E hemos podido realmente construir un espacio de comunicación y de compartir de cara a generar una comunidad mucho más proactiva. En estos 10 años ha sido importante para todos los C-levels de la comunidad salir de su zona de confort, de donde anteriormente se dedicaban solamente a tratar de afrontar los problemas de manera solitaria. Es un buen momento para agradecerle a la comunidad. Cumple 10 años y es importante hacerla crecer. Felicitaciones a CXO Forum por haber generado comunidades fuertes para enfrentar desafíos y aprovechar oportunidades. Felicidades por sus primeros 10 años, que vengan muchos más. Pero no solo felicitar, sino también agradecer a todas las personas que hicieron posible esto hace 10 años, poniendo el primer ladrillo para unirnos como una gran comunidad. Esto nos ha enriquecido muchísimo y se lo agradezco, la verdad, bastante al CXO Forum por estos 10 años y nos fortalece para poder generar más valor. Y por lo tanto felicito hoy a todos los integrantes que al final son los que han hecho que esto siga vivo y con un incremento de agregación de valor permanente. Feliz 10º cumpleaños por el empuje, por haber desarrollado la comunidad no solo en Colombia sino en otros muchos países. Y que vengan otros 10 años más, ¿no? O 20, 30 años más. Estoy muy contenta y muy agradecida con CXO Forum. Felicitaciones y gracias.
Buenas tardes a todos, bienvenidos. Bueno, yo soy Sonia Giraldo, directora del capítulo regional de CFOs de CXO Forum. Bienvenidos todos. Hoy también nos acompaña nuestro Country Manager para México, Nicolás Osorio, quienes vamos a estar liderando la conversación del día de hoy. Adelante. Bueno, el tema de hoy, adelante. Vamos a dar unas pequeñas recomendaciones antes de continuar con el tema. Bueno, esta es la agenda del día de hoy. Vamos a presentar a los speakers que nos van a acompañar. Hoy vamos a conversar sobre el tema de transformación e innovación en los negocios. Tenemos perspectivas de C-Levels como Héctor Márquez, usando la tecnología como habilitador. Y nuestra idea es desarrollar este tema desde la experiencia. También nos acompaña un experto desde el punto de vista de tecnología para desarrollar el tema. Adelante. Les voy a presentar a los speakers que nos están acompañando el día de hoy. Bueno, nos acompaña Héctor Márquez. Héctor Márquez es el controlador y el responsable del área financiera del TEC de Monterrey, del Instituto TEC de Monterrey de México, y está a cargo de todos los procesos core del negocio, precisamente en esta transformación del Instituto Tecnológico de Monterrey, que está cumpliendo este año 80 años. Héctor es contador público del TEC de Monterrey, tiene diversos estudios de programa de posgrado en administración, en perspectiva estratégica. Actualmente está haciendo un estudio de posgrado en el EGADE y su experiencia incluye todas las áreas core del negocio. Ha trabajado, tiene experiencia de más de 25 años en empresas multinacionales y locales, en las áreas de finanzas internacionales, Contraloría, impuestos, planeación, gestión financiera, administración de proyectos y comercio exterior. Y hoy precisamente está a cargo de acompañar como visionario y como C-Level desde el área financiera el proceso de transformación del Instituto Tecnológico de Monterrey. Bienvenido, Héctor. También nos acompaña, adelante, Laura Arana. Laura Arana, ella es la gerente especialista de solución para Latinoamérica de Oracle NetSuite. Laura es ingeniera industrial, es apasionada por el sector de la tecnología y cuenta con una experiencia muy fuerte en el sector para soportar todos los procesos comerciales y de negocio en la adquisición de nuevas tecnologías. Actualmente, Laura lidera el equipo de consultores de producto en Colombia y por responsabilidad y conocimiento de empresas en toda Latinoamérica. Bienvenidos. Muchas gracias, Sonia, y al equipo de CXO Forum por tenernos por aquí. Y encantado, Laura y Sonia, de compartir con ustedes el día de hoy. Muchas gracias. Y para iniciar esta conversación, Héctor, quisiéramos arrancar contigo. Quisiéramos que nos contaras cuáles son los principales desafíos del área financiera en la actualidad y que nos cuentes un poco cómo la tecnología apoya en estos desafíos. Claro que sí, con muchísimo gusto, Sonia. Y bueno, Hé- Laura, si Héctor me nos va a permite. compartir la pantalla, Sí, correcto. por favor, para que lo Eh, habilitemos. Creo que ya puedo aquí, si me dan un segundito. Pues, antes que nada, Laura y equipo, si me permiten, pues comenzar con algunos de los temas que toca el día de hoy. Pues justamente, no me dejarán mentir, muchos de ustedes también son expertos en las partes financieras, y uno de los grandes temas que tenemos es muchas veces los retos que tenemos en finanzas, que son múltiples. A veces tenemos que entrar a temas legales, a temas no solamente financieros, sino también aspectos de negocio que tenemos que ayudar a la organización. Entonces, voy a comenzar. Aquí preparé algún material de apoyo. ¿Sí? Pueden decir nada más si ven bien mi pantalla. ¿Sí se ve bien? Sí, señor. Perfecto. Súper bien. Bueno, pues, como les decía, adicional a la parte financiera, a veces tenemos que cubrir otras áreas de negocio. Generalmente, pues, a los equipos de finanzas se nos es visto como
en general, como los encargados de la parte administrativa también. Y en ocasiones tenemos que entrar a ayudar a la organización y somos vistos como business partner para efectos de llevar a cabo varias de las funciones del negocio importantes. Entonces aquí me permití listar solo algunas y ya en el momento que conversemos quizá agregaremos otras, pero en principio nuestro principal rol o nuestra principal función pues es asegurar un uso eficiente de los recursos. Normalmente en las organizaciones cuando se tiene justamente recursos limitados, pues lo importante es saber dónde los debemos ubicar, ayudar a la organización a tomar decisiones sobre dónde ubicar los recursos de manera prioritaria. Y como saben, pues es un reto muy grande muchas veces porque hay demasiadas prioridades en la organización, hay muchas necesidades, a veces hay imprevistos y es donde nosotros entramos y ayudamos a la organización a tomar la mejor decisión sobre este punto. Por otro lado, nuestro reto también importante pues es tener la información de manera oportuna. Como saben, también el tener la información el día 15 o el día 20 del mes, pues a veces ya no es útil. ¿Por qué? Porque ya está prácticamente el otro mes encima. Entonces, lo que debemos de hacer en ocasiones es, lo que cada vez nos piden más es, oye, información en tiempo real. Entonces, este es un punto muy importante también de nuestra función. Por otro lado, si vemos muchos de los proyectos, y voy a hablar particularmente aquí del TEC, nosotros hay múltiples proyectos e iniciativas institucionales porque tenemos, pues primeramente, varios temas de investigación, por ejemplo, en proceso. Tenemos más de 150 proyectos caminando de investigación. Tenemos otros 150 o 160 proyectos relacionados a temas de construcción que tenemos que llevar un presupuesto bastante estricto. Entonces tienes que asegurar un buen control de cada uno de ellos. Y adicional a eso, pues hay una serie de proyectos de sistemas, etcétera, que entonces se vuelve algo múltiple de supervisar y de asegurar que no nos gastemos más de lo que hemos presupuestado. Por otro lado, el reto muy importante que seguramente muchos de ustedes se han enfrentado y nosotros aquí en el TEC, al menos yo tengo 10 años en el TEC y cuando llegué aquí, uno de los grandes retos era que no había una confianza en la información financiera y no había una confianza en la información de los sistemas. Entonces te podías encontrar gente que tenía sus Exceles y que ellos llevaban su propio control y su propia, déjenme llamarle contabilidad de sus proyectos, etcétera, y había poca confianza en la información. Entonces, un reto del financiero muy importante es proveer esa confianza por medio de la seriedad y la estructura de que la información está bien, está perfectamente revisada, de que sale normalmente a tiempo y en el mismo momento, y de que siempre se están utilizando criterios uniformes de la forma de reportar. Muchas veces el problema de los reportes o de los Exceles, etcétera, pues se vuelve que pues cada vez tiene uno un criterio diferente y entonces si me conviene lo pongo y si no me conviene no lo pongo y entonces se muestra información parcial. La contabilidad afortunadamente no te permite eso y entonces en finanzas nosotros tenemos que asegurar que seamos lo suficientemente claros al decir y exponer la información y tiene que ser información completa. Entonces ha sido un reto interesante para nosotros aquí y creo que hemos ganado la confianza de la organización precisamente por esa seriedad de la forma en que estamos reportando. Por otro lado, y no menos importante, y no lo pongo en primer lugar, pero en ocasiones se vuelve algo tan importante que te absorbe el gran parte del tiempo. En lo personal, a mí y a mi equipo nos absorbe muchísimo tiempo la parte de cumplimiento fiscal. Las leyes en México y las regulaciones en México y seguramente en otros países de América Latina es sumamente compleja. Y entonces lo que ocasiona es que necesitas asegurar que los sistemas cumplan con esas regulaciones, no solo para decir, oye, ya cumplí con la regulación, sino lo más importante va a ser en el momento en que caes en una auditoría. Nosotros tenemos un proceso de auditorías fiscales, que algunas de ellas llevan más de 2 años, y la parte más importante es cómo vas a defender ante la autoridad que sí estás bien en la forma en que estás manejando la información. Ejemplo, los FDIs. Ahorita llevar el control de los FDIs y asegurar que estén totalmente amarrados con la contabilidad, etcétera, es un reto para muchas empresas en México y seguramente en otras partes del mundo. Y entonces lo que haces es
pues asegurarte que toda esa información está bien a prueba de balas y a prueba de auditores. Entonces, esta parte es muy, muy importante también. Por otro lado, desgraciadamente, ¿no? En todas las organizaciones donde la que participan los seres humanos, siempre te vas a enfrentar a la situación de que puede haber personas que quieren malversar fondos o tener un tema de fraude. Entonces tienes que asegurarte que la misma información financiera, pero también los procesos detrás de esa información financiera están llevados adecuadamente y son correctos. Lo mismo puede suceder, a veces no es un tema de fraude, a veces es un tema de errores graves, ejemplo, provisiones que no se bajan a gastos o detalles de información que no se registra correctamente o alguna norma con la que no estás en completo cumplimiento, pues tienes que asegurarte de eso. Y por otro lado, no menos importante también, la excelencia y la eficiencia operacional son dos aspectos que siempre va a ser un reto para finanzas porque tienes, por un lado, asegurar que toda la organización invierta lo menos posible o gaste lo menos posible en términos de tiempo para hacer y llevar los procesos administrativos. Y no solo eso, también tu equipo tiene que ser un equipo pequeño, porque no es posible que la operación tenga un equipo restringido y la administración tenga un equipo grande. Entonces, tu administración la debes de llevar de manera muy eficiente y esbelta. Otro reto grande, desafío grandísimo, pues es que el nivel de detalle que manejamos, y aquí en particular en el TEC, pues es grande y seguramente muchas de las organizaciones de ustedes donde colaboran, pues hay altos volúmenes transaccionales. Entonces hay que asegurar que esas transacciones estén debidamente conectadas entre sí, entre los diferentes sistemas, y estén debidamente registradas en contabilidad y además que sean correctas, sobre todo aquellas transacciones que son de carácter bancario, por ejemplo. Eh, Ambiente adecuado de control interno, pues es una de las funciones clave de finanzas, asegurar un control interno adecuado y asegurar que la información y también los procesos que están detrás de esa información tengan un adecuado control interno. Y muy recientemente, yo lo puse aquí en último lugar, pero quizá debería estar en primer lugar en muchos de nuestros responsabilidades, es la ciberseguridad. De unos años para acá, este riesgo de ciberseguridad se ha vuelto sumamente importante, el tema de los hackers y el tema de personas que están tratando de malversar fondos en las organizaciones es real. Te pueden secuestrar tus bases de datos si no tienes la adecuada protección y entonces eso se convierte en un impacto financiero importante. Entonces aquí el ser socios de los equipos de sistemas sin duda es una de las prioridades más importantes que tenemos. Entonces, estas alternativas, estos 10 puntos que menciono, que no es exhaustiva la lista, pero fueron los que me parecieron más importantes para iniciar la conversación, son algunos de los que considero que son desafíos actuales de nosotros. Y yo agregué dos más que también me parecían muy importantes y los pongo en color verde porque tratando de asemejar también que el área de finanzas es corresponsable de esto. Uno de ellos es la experiencia del cliente y el otro es la administración del cambio. Y me explico un poquito aquí. La experiencia del cliente es algo que cada vez más vamos a ver en los sistemas y cada vez más vamos a ver en las organizaciones. Entonces, si nosotros como financieros no aseguramos tener una buena experiencia de los clientes, es probable que nuestros mismos sistemas que tratamos de implementar para llevar todo este orden y este control y las finanzas, pues de alguna manera no van a ser usados. Entonces, de alguna manera, el poder vigilar esto y el poder capacitar adecuadamente a través de la administración del cambio se convierten en aliados y en desafíos importantes para nosotros como financieros para efectos de que las cosas funcionen adecuadamente. Entonces, yo aquí me voy a detener un minutito, nada más termino diciendo que todo esto que les acabo de platicar, pues es realmente, literalmente imposible realizarlo si no contamos con sistemas que estén dándonos el soporte adecuado. Las transacciones de todo tipo, desde gastos de viaje, transacciones bancarias, eh, toda la parte de registros contables, reconocimiento pasivo laboral, pago de nómina, desde mi perspectiva, se convierte en algo muy difícil de llevar a cabo si no cuentas con un sistema adecuado o sistemas adecuados y que esos sistemas no solo existan
independientes, sino que estén interconectados entre sí, de tal forma que te permita una adecuada administración. Aquí voy a detenerme tantito por si mi colega Laura quisiera agregar algo, o Sonia, y luego tengo otros slides que ahorita les comparto. Sí, Laura, nos gustaría que también nos contaras desde tu punto de vista como experta, desde una empresa líder de clase mundial en tecnología, nos cuentes cómo estás viendo que las empresas resuelven estos desafíos. Y luego volvemos a que Héctor nos aterrice esto un poco cómo lo está viendo él en su propia organización. Sí, gracias Sonia, Héctor, un gusto y un saludo a todos y gracias por este espacio. No, Héctor mencionaba esos desafíos que si entramos a analizarlos en detalle, están impactando a todas las áreas y si nos damos cuenta, realmente el área de finanzas es prácticamente la columna vertebral de la empresa y cualquier proceso, cualquier operación que se haga va a terminar repercutiendo en el área de finanzas. Entonces, ¿qué están haciendo las empresas? Como bien lo menciona Héctor, están buscando soluciones tecnológicas que sean integrales, que no cubran o no se especialicen únicamente en una parte del negocio, en este caso en llevar la contabilidad o en llevar los costos o en llevar los gastos, sino que pueda reunir todo lo que es la operación de la empresa para justamente asegurar que se va a tener una única fuente de datos, esa fuente de datos en lo posible y lo recomendado y ya la tendencia, esto es lo que pauta la tendencia, es que esté en la nube, porque justamente ahí yo voy a poder tener inmediatez de mi información, voy a poder tener estos indicadores, estos reportes, estos recordatorios en tiempo real. Entonces, buscamos, pues las empresas buscan una solución que esté en la nube, que ofrezca una solución completa y también, pues que sea integral y escalable. Ahí también hay un punto importante que Héctor menciona y es el tema de los proveedores, y es decir, que esto va a ser una tecnología que las empresas adoptan y que van a proyectarse por mucho tiempo con esta tecnología. Entonces, también están buscando socios estratégicos a nivel tecnológico, a nivel de proveedores tecnológicos, con los que se pueda construir, con los que se aterrice un plan de trabajo, se entienda cuáles son las necesidades actuales del negocio, hacia dónde va y se defina una ruta clara de, bueno, estos son nuestros desafíos actuales, pero hacia allá vamos y sabemos que con este proveedor tenemos un camino que recorrer y sabemos cuáles son los pasos a seguir. Ahí también, para seguir complementando, lo que buscan las empresas es también eficiencia en términos de tiempos. La adopción de una tecnología de este tipo y como mencionaba Héctor, que va a entrar a responder un montón de desafíos que son completamente transversales a toda la organización, no deja de ser traumática. Entonces, ¿qué se busca? Se buscan soluciones que sean fáciles de desplegar, que sean prácticas, que para el usuario sean fáciles de entender, porque también vemos muchas veces que se tienen soluciones muy robustas, pero no ocurrió esa adopción del cambio que mencionaba Héctor. Entonces, las personas siguen utilizando sus hojas de Excel y volvemos a lo mismo. No tenemos trazabilidad de la información, no hay información en tiempo real, no hay una única fuente de la verdad. Entonces, la idea sí es acompañar ese proceso de adopción para que se instituya la nueva herramienta y que sea práctica y que realmente cada uno de los colaboradores vea el beneficio de estar adoptando esa solución. Y por último, también se busca, por supuesto, apoyarse en las tendencias, y a esto me refiero que muchas veces las empresas no tienen los procesos tan bien dibujados o digamos que orgánicamente han ido creciendo y de alguna manera han ido evolucionando y han logrado llevar los procesos, pero no necesariamente lo hacen de la manera más eficiente. Entonces, ¿qué sirve mucho también? Que uno como proveedor tecnológico le presente a la empresa una forma óptima de llevar los procesos. Muchas veces nos encontramos que hay muchos laberintos, hay muchos niveles de aprobación. La idea es poder simplificarlo sin sacrificar funcionalidad lo más posible, la mayor cantidad que se pueda, para que se adopten, digamos, prácticas líderes y de ese modo también esto impacte en los tiempos de implementación. Yo ya no estoy buscando una solución que quiero que hagan 100% a mi medida, sino
yo como empresa quiero buscar una solución que sí sea flexible, que sí sea escalable, pero que también me ayude a llevar mis procesos a un nivel mucho más estandarizado y a un nivel mucho más óptimo que ya pues se sabe que funciona, digamos, por experiencia del mismo proveedor tecnológico con otros clientes. Entonces es eso, es muy importante realmente. Y ahí gran parte de los desafíos que mencionaba Héctor, es muy importante que yo tenga control sobre mis datos. Y ese control sobre los datos yo lo puedo asegurar con una herramienta tecnológica, pero de nuevo, ahí es donde ya va a partir para que yo después pueda evolucionar con otros aspectos, que yo pueda automatizar, que yo pueda aplicar inteligencia artificial, que yo pueda aplicar inteligencia de negocios, que yo pueda hacer cualquier tipo de análisis, pero todo parte de tener una base de datos organizada y confiable. Ok, muchas gracias, Laura. Bueno, Héctor, y cuéntanos cómo lo estás desarrollando tú hoy en día desde tu rol en tu trabajo. O sea, ¿qué te parece si empezamos a detallar el tema desde tu experiencia? Sí, claro, con muchísimo gusto. Ahorita les comparto y aprovecho para, ahorita que escuchaba a Laura sobre el tema de los procesos, quiero iniciar compartiéndoles que uno de los grandes socios de un financiero siempre va a ser y siempre ha sido, creo yo, en el caso de nosotros aquí y yo creo que en otros lados, las personas de TI, justamente. Porque para poder programar un sistema, el de TI lo primero que te pregunta es, enséñame tu proceso. Y cuando no lo tienes, pues te tienes que empezar a poner a sentar a detallarlo, a escribirlo, a redactarlo. Y en ocasiones te das cuenta que los best practices que hay en el mercado, de hecho, finanzas es lo bonito, que normalmente las best practices de finanzas van a ser aplicables en todo tipo de industria. Entonces, la forma de cómo realizar un pago, la forma de cómo emitir una factura, pues casi siempre va a ser muy similar. Entonces ahí la persona de sistema siempre va a ser uno de los expertos que va a ser tu aliado. Y bueno, les voy a compartir ahora, en esta segunda parte, qué es lo que hemos estado haciendo o cómo lo hemos estado haciendo nosotros aquí en el Tecnológico de Monterrey. Eh, pues bien, creo que ahí se ve ya otra vez mi pantalla. Déjenme les platico. Y aquí dejé algunos de los nombres de los sistemas y de los conexiones que hemos estado haciendo. Ahorita Laura comentaba algo muy importante, que tiene que ser un sistema integral que se conecte con entre sí. El gobierno de los datos efectivamente se vuelve algo sumamente importante que tiene que estar debidamente gobernado, es decir, no puede cualquier persona llegar, meter un dato en la información y que se almacene y que ese dato luego se esté creando en otro lado y que también se almacene ahí, porque vas a tener dos veces el mismo dato y en ocasiones eso te empieza a ocasionar problemas, por ejemplo, de control interno. Si tú tienes un mismo cliente con dos nombres, o sea, el mismo cliente en dos, digámoslo así, líneas de cliente, pues seguramente te vas a equivocar dónde facturas o dónde metes el pago, y entonces eso te va a llevar a luego un problema de cuentas por cobrar, etcétera, etcétera. Entonces les platico más o menos cómo hemos ido construyendo este ecosistema, esto que le llamamos nosotros el ecosistema financiero administrativo aquí en el TEC. Eh, lo primero que sucede cuando estás en una empresa, pues normalmente si ya tienes un sistema, la primera pregunta que te van a hacer es ¿para qué quieres otro sistema? O ¿por qué quieres volver a implementar ese sistema? Nosotros teníamos un RP, el TEC tenía un RP que estaba implementado con ciertos criterios, incluso uno de ellos era, por ejemplo, contabilidad base a flujo, porque así se acostumbraba para las empresas, para las compañías donatarias. Cambió la regulación financiera y entonces cambia también el criterio de decir, oye, pues ahora va a ser base de vengado y tenemos que reconstruir mucho de la información. ¿Qué hicimos? Primeramente, seleccionamos un RP determinado. Esa decisión es sumamente importante porque a raíz de ella vas a empezar a crear todas tus configuraciones, tanto de la entidad legal como de las sucursales, como toda la información de lo que va a convertirse en tu futura estructura de información, cómo vas a crear, cómo vas a determinar tus líneas de servicio, tus segmentos, tus centros de costos, etcétera.
Y de ahí, esa va a ser la base sobre la cual vas a empezar a construir otras cosas. Aquí en el TEC tuvimos de en cierto modo que empezar un poquito al revés, porque pues, a mí me hubiera encantado poder empezar con el RP y luego partir con todo lo demás. Sin embargo, pues ante un negocio en marcha, pues lo que te obliga es empezar a poner orden en las áreas que más desordenadas teníamos. Y una de las que nosotros teníamos más desordenadas pues, era la comprobación de gastos de viaje. Entonces, teníamos muchísima transaccionalidad manual, entonces comenzamos a poner orden en la parte de gastos de viaje, seleccionamos Concur como uno de los sistemas que nos ayudaron y eso nos permitió ya tener tranquilidad de que toda la parte de deducibilidad del gasto y control de los gastos, para que se den una idea, nosotros administramos cerca de 6,000 tarjetas de crédito, entre viajeros y pick cards, tarjetas para purchase card, pues básicamente las controlamos a través de este sistema. Nuestro sistema de nóminas también, empezamos a consolidar, había 13 sistemas de nómina, ahorita ya tenemos uno solo con los mismos criterios. Una gran ventaja también de consolidar en un solo sistema es que cuando tienes un cambio regulatorio, afectas y modificas un solo sistema y no 13 sistemas diferentes. Eh, Adquirimos un sistema para administrar proyectos, que también nos ha servido bastante precisamente para ese control restrictivo de los proyectos. Posteriormente, la parte de compras también pusimos un nuevo sistema que nos ha ayudado mucho a dar flexibilidad y que ha sido bastante amigable. Scopa, no quiere decir que sea el mejor ni el único, pero pues es el que nosotros hemos seleccionado y nos ha ayudado bastante en ese sentido. Lo mismo la colegiatura de alumnos la administramos a través de un sistema que se llama Banner. Esta colegiatura de alumnos hay que asegurar que esté conectado con las clases de los alumnos y luego posteriormente eso lo conectas respecto al todo. También nosotros damos apoyo educativo a los alumnos o crédito educativo o préstamo educativo. Entonces necesitábamos un sistema similar al bancario para el control de la administración. Y bueno, obviamente tenemos un CRM para la parte de relacionamiento con alumnos, padres de familia, donantes, pacientes, doctores, colaboradores, etcétera, que nos permite tener una sola base de datos para mí. Todo esto llega y conecta al RP. Aquí hemos ido también mejorando nuestros medios de pago. Utilizamos OpenPay en este caso, es una muy buena plataforma para pagos digitales. Tenemos esta plataforma. Flywire es una excelente plataforma también que estamos utilizando para efectos de los pagos internacionales. En ocasiones te enfrentas con nuestro sistema de OpenPay, cuando había un pago desde el extranjero, era complicado porque a veces se rechazaba el pago. Y entonces con Flywire lo que te ayuda es que tienen ellos sucursales en diferentes países y entonces tú puedes pagar en la moneda de tu país y el dinero le llega al TEC sin problema. Entonces esto ha mejorado mucho la calidad del servicio. Con Vitex estamos trabajando ahí, tenemos nuestro MarketTech, que es como nuestro sistema para venta digital, sobre todo de algunos productos de Tech Store, o algunos diplomados, etcétera. Entonces, nos ha funcionado bastante bien. También esto conectamos para el caso de proveedores, utilizamos nosotros, en nuestro caso, seleccionamos a Laserfish como un sistema que nos ayuda para todo el control de flujo de documentación con el proveedor, tanto las facturas que él sube, asegurar que estén haciendo trigo match con la orden de compra y con la recepción que tenemos en nuestros sistemas, para que entonces ahora sí él pueda subir su factura. Y además de la factura, nosotros llevamos también, en caso de algunos de los proveedores, la parte del complemento de pago. Luego, la parte de bancaria, algo muy importante que nos pareció implementar, lo terminamos apenas el año pasado, fue la conexión host to host. Es una conexión dedicada con el banco. Entonces ya no tienes que bajar los archivos a tu base de datos y luego subirlo a la banca electrónica con el riesgo que te enfrentas de que ahí alguien pueda modificar alguna cuenta o algo. Entonces aquí ya tienes desde el RP, que es donde estás transaccionando, hasta la cuenta bancaria del proveedor o de la persona que tú estás con la que estás transaccionando, tienes una conexión directa. Esto es un elemento de seguridad sumamente importante, pero además nos ha traído mucha eficiencia en el uso de recursos. Y en el caso de colaboradores, pues a través de las diferentes páginas de Internet y el Intranet, tenemos esta parte de conexión. Toda esta información obviamente fluye. Si seguimos con el proceso de reporte y de toma de decisiones, pues nosotros utilizamos Oracle Hyperion como nuestra herramienta para
consolidar información y para mostrar todo nuestro reporting. Con SmartView nos apoyamos bastante para el análisis de información y esto pues fluye hacia el Consejo de Administración, nuestros tomadores de decisiones a lo largo de la organización, a SACS, que es nuestro Southern Association College and Schools, que es una de las asociaciones a las que estamos afiliados, nuestros auditores de EY, que es nuestro auditor oficial, digamos, y obviamente el SAT. Todo lo que es contabilidad electrónica, etcétera, sale directo de nuestros sistemas. Nosotros ya hemos tratado de apegarnos al máximo al best practice y apegarnos al máximo al RP, de tal forma que lo explotemos en la medida de lo posible. Y esta información pues fluye obviamente ya de manera directa y sin que nadie la toque de medio, digámoslo así, que nadie la modifique para el SAT. Lo que sí hemos detectado es que no nuestro RP y muchos, hay pocos RPs que pues, están debidamente preparados para tener que toda esta complejidad que está detrás se maneje los aspectos fiscales. Y ahorita estamos en el proceso de implementación justamente de este Tax Portal, que es un sistema que nos está permitiendo, eh, digámoslo así, terminar la parte de cumplimiento de lo que nos está pidiendo hoy en día el SAT respecto a la contabilidad electrónica detallada, donde los FDIs fiscales o el comprobante fiscal digital está debidamente amarrado con cada una de las transacciones y con cada uno de los depósitos. El TEC en particular y muchas otras empresas nos enfrentamos a la situación de que pues tú tienes a lo mejor 1,000 pagos que te hacen en el día con tarjeta, pero a ti te lo concentra el banco en un solo pago. Entonces, el SAT lo que espera en ocasiones en las auditorías, y nos pasó, él dice, oye, tienes un pago de 1,000,000, quiero ver un CFDI de 1,000,000. Le decimos, no lo vas a ver porque tienes detrás una serie de pagos que son de diferentes cosas. Entonces, tú le muestras la información. Aquí lo que nos va a ayudar esto es para tener todo eso preparado, ya debidamente amarrado para el caso de una auditoría. Y bueno, encima de esto, el tema de listas negras y Governance Risk and Compliance, creo que son elementos que son bastante valiosos agregarlos. El TEC hoy en día no lo tiene, sin embargo, son temas que las empresas transnacionales normalmente lo manejan y es algo que puede ser bastante útil para manejar tus prioridades en las auditorías y en lo que es manejo de información. Entonces, esto es la forma en que lo hemos manejado en el TEC. Hoy en día, esta base, y ahorita lo vamos a tocar en un momento, pero decir, oye, ¿cómo esto lo pudiéramos utilizar ahora? Ya no nada más para lo que es transaccional, sino para la toma de decisiones. Pero aquí me voy a detener tantito para continuar con la charla también, con Laura. Mil Adelante. gracias, Héctor. Bueno, aquí vemos las áreas de finanzas cada vez más trabajando de la mano con tecnología. Y bueno, Laura, ¿cómo ves este panorama? ¿Cómo ves tú las empresas a nivel Latinoamérica están resolviendo estos desafíos? Y aquí Héctor nos mostraba que todo gira alrededor de la tecnología, en particular del ERP como habilitador de todo el proceso de negocio. ¿Cómo lo estás viendo tú, Laura? De acuerdo. Digamos que es el mismo escenario. Ahí Héctor inició mostrando este diagrama, comentando que es importante que esta solución del ERP logre acobijar la mayor cantidad de procesos, pero digamos que cuando no llegan a cubrir alguna parte o alguna funcionalidad específica, sí es importante contemplar una solución que sea fácilmente integrable y que pueda ser escalable conforme la empresa vaya enfrentando nuevos desafíos, que esa solución o esa plataforma se ajuste y pueda ir creciendo con el negocio. Entonces yo veo que actualmente en Latinoamérica las empresas pues tienen una disposición enorme por empezar a asumir estos proyectos de tecnología. No siempre surgen del área de finanzas, pero sí siempre pasan por el área de finanzas porque siempre el área de finanzas, como mencionaba al comienzo, va a estar involucrada y cualquier proceso que se haga a nivel de ventas, de compras, de inventario, de operaciones va a estar involucrando al área de finanzas. Entonces, cada vez estamos viendo una mayor intención de adoptar este tipo de tecnologías, de no solamente promover, sino priorizar este tipo de proyectos en cuanto al presupuesto que se tiene disponible, porque ya cada vez se está desmintiendo aquello de que
es una inversión de pronto innecesaria, si yo ahorita con Excel estoy funcionando, pues capaz y puedo continuar, pero ya se está empezando a ver el valor agregado que trae este tipo de tecnologías y cómo las empresas pueden permitirse dejar de emplear esos recursos en labores operativas y empezar a enfocarlos más hacia labores estratégicas. Entonces ahí vimos en el diagrama que Héctor nos presentó un montón de soluciones que realmente no sería práctico, no sería escalable poder llevarlas de forma manual. Y sí o sí se necesita un habilitador o un canal de comunicación que permita orquestar todos esos procesos y ahí es donde encontramos el valor del ERP. Ahorita en Latinoamérica y diría yo pues a nivel mundial hay una tendencia muy fuerte y hay mucho renombre sobre lo que es inteligencia artificial. Son tecnologías o son tendencias que sí, llegaremos allá, de hecho ya estamos llegando, pero lo que yo veo es que primero es importante establecer una plataforma en la que yo pueda ir generando y recolectando mis datos para que sobre eso yo ya pueda aplicar dos tipos de tendencias que están muy ligadas con inteligencia artificial. Entonces, por un lado, perdón, es poder asistir que este tipo de herramientas como el ERP me dé automatizaciones, me permita hacer captura automática de lo que son facturas, que esas facturas automáticamente ya hagan su triple match o triple comprobación con las órdenes de venta, que sea también mucho más amigable con el usuario, que yo pueda interactuar con la plataforma de una manera en la que hago una pregunta y ya se me muestra el reporte, pero de nuevo, miren la importancia de tener una plataforma en la que yo pueda reunir todos mis procesos y en la que yo pueda ir construyendo una base de datos sólida y confiable. Entonces, por un lado, asistir a esta tecnología y la tecnología en general, no solamente tiene que ser pues este tema de inteligencia artificial, pero sí está muy ligado, es poder cada vez tener más automatizaciones y por otro lado, es asesorar. Entonces, la inteligencia artificial va a estar muy de la mano de, bueno, qué proyecciones yo voy a hacer o qué probabilidad tengo de que esto ocurra o de acuerdo a estos históricos, qué me recomienda el sistema hacer. Nuevamente, necesitamos unos datos sólidos y a partir de ahí sí vamos a poder construir y a poder hacer una generación de pronósticos, jugar con escenarios, hacer sugerencias de productos, etcétera, pero es importante que las empresas en este momento, y lo están haciendo, le den prioridad, den un paso atrás, digamos que, como se dice, antes de correr se empiece a gatear y luego caminar. Y ese gatear y esa primera fase es, sin duda, empezar a adoptar una posición de cambio y empezar a invertir y a interesarse por este tipo de tecnologías que, como he venido diciendo, van a ser un habilitador dentro de la empresa y van a permitir que los procesos fluyan de una manera mejor y que los recursos puedan enfocarse en lo estratégico en lugar de lo operativo. Mil gracias, Laura. Yo creo que hasta acá estamos viendo cosas importantes. Tenemos un ERP como core habilitador. Tenemos importante lo que nos menciona Laura de que sea una herramienta que permita escalar. Por otro lado, Héctor nos mencionó la toma de decisiones en el futuro y con todos estos elementos sobre la mesa, Héctor, quisiera que nos contaras cuál es la visión a largo plazo que tienes del área financiera en general, cómo la visualizas, cómo crees que sería el roadmap de los retos financieros y cuál sería, eh, cómo piensas utilizar la tecnología para resolver estos retos. Sí, muchas gracias, Sonia, y coincido con Laura aquí, la parte, el siguiente paso quizá para nosotros como TEC y en general así lo veo para las áreas financieras, me parece que es el tema precisamente de una perspectiva bastante importante, es decir, ahí me explico. Utilizar la inteligencia artificial y utilizar la tecnología precisamente para efectos de, espero que no haya mucho ruido, es que ya empezaron a llegar los alumnos aquí al área, pero básicamente algo que empezamos a ver, por ejemplo, nosotros ya a través de inteligencia artificial estamos trabajando en un modelo tratando de prever cuáles son aquellos alumnos o la posibilidad de éxito de un alumno cuando se inscribe
cuando viene con ciertas características. Es decir, como bien decía Laura, si tienes tú tu información sólida ahí, que está ya bien estructurada, que sabes exactamente qué es información confiable, pues la puedes empezar a usar para tomar decisiones, tal como lo harías a lo mejor agarrando el Excel, manejando la base de datos, etcétera. Y entonces ese modelo prospectivo, precisamente, o predictivo, para efectos de decir, oye, ¿cuál es la probabilidad de éxito de un alumno de que no va a desertar? Y que por lo tanto, en un momento dado, pues no nos va a dejar con un crédito educativo que no va a poder pagar. Entonces, ¿por qué? Porque nos empezamos a dar cuenta de algunos aspectos, como por ejemplo, oye, el alumno venía con ciertas características ya de académicas, quizá de nivel medio bajo desde la prepa, pero además escogió una carrera con ciertas características que a lo mejor fue demasiado difícil, pero además venía con una situación económica con ciertas características también. Entonces todo eso lo lleva a que se le va complicando, digámoslo así. Llega al TEC, que tiene ciertas calificaciones y entonces te empiezas a dar cuenta de ciertas tendencias y eso es lo que estamos tratando de hacer y que el mismo modelo nos ayude a determinar, oye, este alumno te recomiendo que pues no le des crédito, a lo mejor aumentale la beca, o este alumno en particular, con ciertas características, lo que le vas a recomendar es, oye, digámoslo así, recomienda que sus estudios avance mejor o que tenga cierto nivel de adecuado, o ahí incluso el modelo te puede llegar a decir, oye, te recomendamos que este alumno no estudie aquí. ¿Por qué? Porque ya la realidad nos está diciendo que no va a poder con estos estudios. Eso era imposible antes, sin datos, era imposible saberlo. Otro ejemplo que hoy en día ya está sucediendo a través de Vitex en los modelos de Market Tech, muy similar a lo mejor como lo hace Amazon, manejan algoritmos donde, pues, dependiendo de lo que tú entras a comprar cuando estás dándole clic a la herramienta, pues te empieza a lanzar también ciertas cosas que a lo mejor pueden ser de tu interés. Oye, una persona que vio esto también le interesó esto otro. Entonces te lo pone junto y ya tú lo decidirás. Para nosotros MarketTech ha sido, digamos así, un facilitador ampliamente de todo lo que es el flujo de información de los productos que tiene el TEC, que no son necesariamente educación, sino que pues son conexos. De repente, oye, necesito comprar el estacionamiento, necesito asegurarme cómo voy a asegurar el transporte, etcétera. Antes no teníamos una herramienta y hoy en día ya tenemos una herramienta que nos permite que el alumno mejore mucho su experiencia como alumno en la adquisición de sus servicios que no los presta el TEC además y que le está facilitando mucho la conexión con el proveedor de esos servicios. Y por último, otro ejemplo de algo que está pasando es que estamos utilizando una herramientita que es el TechBot, donde tú le puedes a lo mejor hacer preguntas ahorita, por lo pronto son muy básicas. Oye, mi seguro, dame información de mi nómina, dame información, y te arroja en automático. O sea, en vez de que tú entres y vayas y le des clic a 3 o 4 lugares para entrar y sacar tu recibo de nómina, sacar cierta información, pues la herramienta te lo va a traer. Entonces, todo eso estamos tratando de explotarlo más. Y si a mí digámoslo así, nos fuéramos varios años más hacia adelante, creo yo que ahorita el reto que ya nos puso el consejo es que dice, oye, es que yo quiero que a través del celular yo le pregunte, oye, ¿cuánto es mi presupuesto que me queda? ¿Y cuánto es, cómo voy en mis gastos o cómo con mis ingresos? Ya nos metieron en un problema porque pues, no está tan fácil para nosotros, pero creo que ya tenemos ciertas bases que nos van a permitir ir avanzando más hacia allá. Entonces, creo que la tecnología es algo que sin duda vino para quedarse. El chat GPT, al igual que a lo mejor la calculadora hace muchos años, o la calculadora científica hace muchos años, pues viene a reemplazar modelos de trabajo anteriores y lo que hay que hacer es usar la tecnología, valernos de ella, quizá yo diría depender de ella en la medida que sea confiable. Y obviamente, pues la decisión final siempre la va a tener uno como persona, como individuo, es simplemente una herramienta más, que desde mi perspectiva es muy valiosa y ojalá que podamos y sepamos explotarla más. Muchas gracias, Héctor. Nicolás, ¿tienes alguna pregunta? No, 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 gracias Sony, gracias Héctor y Laura. Creo que nos han compartido una visión extremadamente valiosa.
amplia, eh, pero igualmente de nuevo nos señalan, nos demuestran la importancia de tener un sistema, un ERP, con este tipo de flexibilidades. Mis felicitaciones, Héctor, porque ustedes han logrado igualmente en el TEC de Monterrey, que es una institución acá en México de mucho nombre y de una gran reputación, y han logrado integrar y cada día creo que vas a pasos gigantes para no solamente para que esto sea un negocio gestionable, ¿no? Y con la información correcta, pero también vas avanzando de una rapidez hacia el futuro, ¿no? Y a ti también, Laura, porque nos has demostrado, obviamente, cómo Oracle y sus soluciones igualmente pueden llevar a cualquier tipo de organización, de cualquier tipo, de cualquier tamaño, en cualquier industria, a estos niveles, ¿no? Creo que esa importancia al día de hoy, yo me acuerdo los sistemas hace 20, 25 años que eran extremadamente rígidos. Al día de hoy ustedes nos han demostrado que pues, los sistemas cada día avanzan más y son más abiertos a incorporar otro tipo de soluciones y tecnologías, ¿no? Eh, Primero que todo quiero pedirle a la audiencia si tiene alguna pregunta, pueden levantar la mano, ¿no? Igualmente hacerla, pero por aquí yo tenía un par de ellas. Una de ellas tiene que ver con fraude financiero y más que todo sabemos que tenemos diversas opciones en cuestión de ciberseguridad, pero ¿cómo podría integrarse a un sistema de IRP la inteligencia artificial para ayudar a prevenir un fraude financiero? eh, y, y cómo pueden las empresas empezar a implementar estas tecnologías para fortalecer sus sistemas de seguridad. No sé, Laura, si tú nos puedes dar unas palabras sobre esto. Claro que sí. Bueno, en cuanto al fraude financiero, digamos que a nivel del manejo de la base de datos, ya se está aplicando inteligencia artificial en donde cualquier patrón que se identifique fuera de lo común levanta una alerta para que sea revisado. Entonces, digamos que ya eso está siendo utilizado hoy en día y pues la tendencia es continuar evolucionando. Entonces, la idea es justamente cada vez poder verificar, entrar en más detalle de, bueno, qué es este patrón o qué está ocurriendo acá para levantar sospechas y ya no hacerlo de manera correctiva, sino incluso de manera preventiva. Entonces, si yo ya estoy empezando a ver que hay un flujo de información en el sentido de muchas solicitudes que de pronto bajo un usuario se están haciendo, entonces ahí ya se puede generar una alerta para entrar a revisar qué está ocurriendo. Y por otro lado, pues está el tema que también mencionaba Héctor, y es el de auditoría interna dentro del sistema o entre los sistemas. Idóneamente vamos a poder tener una trazabilidad del detalle de qué hizo, quién hizo qué, cómo lo hizo, cuál era el valor anterior, cuál es el valor nuevo. Y ese tipo de trazabilidad no se puede editar ni se puede modificar. Entonces ahí también aseguramos que vamos a tener un control sobre las personas que tienen acceso a la información. Muy bien, muchas gracias, Laura. Una parte, Héctor, que me pareció muy interesante, especialmente de lo que están haciendo ustedes al día de hoy. Me acuerdo que básicamente los estudiantes eran evaluados a base de exámenes de aptitudes, etcétera, para entender si era básicamente una carrera o si cuál iba a ser su éxito dentro de la universidad. Me parece interesante lo que estás viendo al día de hoy en cuestiones de inteligencia artificial para tener una respuesta mucho más rápida. Viéndolo así, y te hago una pregunta personal. Tengo chicos que eventualmente pronto van a entrar a la universidad, ¿no? Y te preguntaría, ¿cuál sería básicamente el porcentaje mínimo de error? Es decir, que no cometa un error este algoritmo y que de alguna forma u otra, pues, eh, te mande básicamente una lista de estudiantes que quieren estudiar A o B o que pueden ser exitosos o no. Digamos, para mí yo creo que esto es un riesgo allá arriba, ¿no? Veo países como por ejemplo Alemania tiene un sistema de educación que desde más o menos de 12 años en Alemania básicamente te empiezan a llevar por el camino que
la organización, la institución piensa que tú deberías ir. ¿Cómo previenes tú ese tipo de errores o qué es lo que estás viendo a ese punto para tener un 99.9% de exactitud? Sí, gracias, Nicolás. Es bastante buena tu pregunta y es uno de los retos quizá más importantes. Yo lo que he visto y lo que percibimos muchas veces también es que el ser humano también tiene una capacidad impresionante de cambiar. Entonces, no siempre una tendencia con ciertas características en el pasado significa que así se va a comportar la persona en el futuro. Y ejemplos, a lo mejor hay muchos donde, oye, pues le fue muy bien, muy mal al chavo en la prepa y resulta que en la carrera se conectó y le echó muchas ganas y fue sumamente exitoso. Entonces, eso es el reto incluso cuando está el TEC dando becas. Oye, ¿le doy beca a esta persona o no le doy? Y si no le doy beca, a lo mejor no puede entrar a estudiar y resulta que a lo mejor era un premio Nobel más adelante. Entonces, todo ese esquema ha sido interesante ver cómo hoy en día las decisiones que se toman en los comités, yo creo que ahí está lo valioso también de los comités. Muchas veces los comités son los que ayudan a decidir y proporcionan diferentes puntos de vista para efectos de decir, oye, a este alumno sí se le da una beca o no. Lo mismo está sucediendo con el tema de préstamo educativo. Este input que da la herramienta, pues es hasta ahí, es un input más, pero la decisión, insisto, debe de ser de las personas. Y ahí es donde a veces hasta la entrevista, porque llegamos a veces, aquí el TEC llega hasta las entrevistas con los alumnos, ahí te das cuenta si un chavo realmente le va a echar ganas o no, si quiere realmente salir adelante o simplemente lo mandaron sus papás y entonces, pues ahí es donde entra el elemento humano de decisión y creo que está lo más valioso. Pero sí, yo creo que ese es el gran reto, que tomáramos las herramientas a ciegas y no tomáramos en consideración otros elementos. Ok, muy bien, gracias. Muchas gracias, Héctor. No sé, Sony, si alguien más en la audiencia tiene alguna pregunta. Eh, Creo que ya tenemos activo el chat. No, no tenemos preguntas de la audiencia. Ok, perfecto. No sé, unos consejos, últimas palabras por parte tuya. Empecemos por ti, Laura. Sí, claro, bueno, yo creo que clave y como sabemos que cada vez las áreas están trabajando más de la mano con tecnología, es poder escoger un proveedor tecnológico que se convierta en un aliado y en un socio a largo plazo. Entonces, realmente sentirse cómodo con el proveedor, que el proveedor demuestre interés por entender los problemas, los dolores de la industria o del cliente en específico y que sí se pueda establecer confianza y una proyección a largo plazo. Y otro consejo sería, por muy atractivo que pueda parecer ahorita, de pronto invertir menos que más adelante, si se va a asumir un cambio en donde se va a adoptar un nuevo sistema de gestión empresarial o se está teniendo desafíos alrededor de esa gestión, lo mejor es poder invertir en una solución que se sepa que va a ser sostenible, que va a ser escalable, que es flexible, porque como lo mencioné en algún momento, esto no deja de ser una adopción traumática para la empresa y la idea es que esto ocurra una única vez. Entonces, sí es asegurarse muy bien de, bueno, este proveedor tecnológico, ¿qué solución me está ofreciendo? ¿Qué trayectoria, qué proyección tengo? Para que nuevamente yo sepa que voy a poder escalar, que voy a poder ser flexible, que voy a estar como en las últimas tendencias del mercado en cuanto a tecnología. Entonces sería básicamente eso y pues es un proceso que no se toma a la ligera, sino realmente saber lo que se está adquiriendo, entender, revisar los procesos, tener tranquilidad y claridad sobre cualquier decisión que se tome alrededor de la tecnología para que, como lo mencionaba, luego no vaya a quedar en desuso, se hizo una inversión gigante y no se volvió a utilizar, sino que realmente los mismos tomadores de decisión promuevan el uso de la herramienta y estén convencidos del impacto que va a generar dentro de la organización. Ok, muy bien, muchas gracias. De tu parte, Héctor.
Sí, muchas gracias, Nicolás. Mira, yo coincido totalmente con lo que acaba de decir Laura, me hace todo el sentido del mundo y quizá o sea, el socio que vas a escoger es muy importante. Y yo agregaría quizá, porque un reto que vamos a tener siempre los financieros es que cuando queremos invertir en nueva tecnología, nos van a dejar a veces al último lugar. Y la forma en que aquí yo he justificado muchos de los proyectos es, oye, sí, cuesta X cantidad de dinero, pero vamos a tener estas eficiencias. Y aquí están las eficiencias. Y a veces son eficiencias de personal. Siendo honesto, a veces, desgraciadamente, tenemos mucha gente que a lo mejor está haciendo transacciones manuales, pues bueno, ya no lo van a estar haciendo eso, van a hacer otra cosa, pero esas eficiencias pueden ser por ahí, o a lo mejor estás pagando en tecnología otras cosas. Entonces, siempre buscar justificar un proyecto a través de las eficiencias y eso te va a ayudar a que te van a autorizar el proyecto sí o sí. Y la otra, el último consejo que creo yo que puede ser valioso también para quien esté implementando una tecnología, muchas veces se queda obsoleta la tecnología, como decía Laura también, porque no se implementó de manera correcta. Y entonces, sí es bien importante que el financiero y el alta dirección se involucren en el diseño y en la implementación, que aunque es un proceso doloroso, dura a lo mejor 8 meses, 10 meses, pero bien hecho, luego va a rendir fruto por años. Pues. Entonces, creo yo, no sé si coincidas, Laura, creo que esos son aspectos importantes. Excelente, excelente. Bueno, muchas gracias a nuestros speakers el día de hoy, a Oracle, que es nuestro gran aliado en América Latina, y obviamente a ti y al TEC de Monterrey. Mis felicitaciones por los 80 años, ¿no? Es una excelente institución en este país y bueno, que sean otros 80 más. Sony, ¿algún comentario de tu parte? No, agradecerle a nuestros speakers y a toda la audiencia que nos acompañó el día de hoy. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Excelente Gracias. noche. Hasta Gracias. luego, Igual. mil Bonita tarde. Hasta gracias. luego. Hasta Gracias. luego, Bye. gracias. Hasta luego. Bye. Gracias, Héctor. Hasta luego, gracias por la invitación. Hasta luego, Nicolás.